Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. Hoy estamos emocionados de tener con nosotros a una experta, especialista en comunicación corporativa, con una amplia experiencia en este tema, porque ha trabajado en varias empresas importantes y le ha ayudado a transformar lo que es la forma que estas empresas se comunican con el mundo exterior. Estoy hablando de Betania Ortega. Gracias, Betania, por unirte a nosotros para hablar sobre la importancia de la comunicación corporativa en las empresas. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien, honrada de verdad de esta invitación. Bueno, antes de que hablemos de este tema que nos apasiona a ambas, quiero que hables un poquito de ti y nos cuentes cómo ha sido tu experiencia o cuál es tu experiencia trabajando en este tema o en esta industria. Bueno, yo empecé desde el otro lado. Yo digo que he podido ocupar como todas las sillas y eso me ha permitido mucho desarrollar estrategias y accionar en el día a día de manera más acertada con los medios, porque justamente inicié en medios como periodista hace ya 15 años. Trabajé también en producción de televisión, de radio, luego comencé a trabajar relaciones públicas con diferentes marcas. Y yo ya luego entro al mundo corporativo en diferentes empresas, muy distintas industrias, y entonces también tengo un proyecto que inicié hace más de 6 años de relaciones públicas para trabajar también con marcas, y ahí he vivido un poco de todo, toda clase de empresas también, y digamos que eso es lo que me ha formado durante estos 15 años. Viviendo y entendiendo los cambios y el día a día y cuáles son esas inquietudes en cuanto a comunicación, relaciones públicas y demás. Bueno, pero algo que, como dije en la presentación, nos apasiona a ambas es la comunicación corporativa. Sí, y totalmente. Yo he descubierto, aunque igual tenemos algo también en común, que es que hemos trabajado comunicación, producción, esto de relaciones públicas desde antes. Se ha desarrollado mucho últimamente lo que es la comunicación corporativa. Y quiero que me establezcas cómo esta comunicación, cómo este tipo de comunicación puede ayudar a establecer y mantener la reputación de una empresa en este tiempo, sobre todo. Bueno, la comunicación corporativa es vital porque al final es esos mensajes claves, eso que quiere la empresa dejar saber al mundo sobre ellos. Obviamente siempre fundamentado en lo que realmente es la empresa, esa esencia, ese accionar, esa forma, no solamente teoría, no estamos hablando de esa visión, valores, no. Estamos hablando de la verdad, del día a día de esa empresa. Y la mayoría de las marcas tienen cosas chulísimas que comunicar, que a veces ellas mismas no saben que son la gran noticia que tienen, y parte del rol de nosotros en comunicación corporativa es identificar esos temas, identificar qué puede ser de interés para la sociedad, para los medios. Los medios al final lo que son es como este micrófono para amplificar el mensaje de algo, darle la forma adecuada para que a la gente le interese eso que vas a comunicar. Entonces, nosotros somos como ese intermediario, esa parte que tiene esa visión de entender cuáles son esos mensajes, darle forma, extraerlos, entender cuál es la audiencia, cuál es ese lugar o ese medio específico. No todo es para medios de comunicación, no todo es para redes, no todo incluso se comunica a lo externo directamente, sino que hay públicos puntuales. Por ejemplo, hay informaciones que son para inversionistas, que tú las manejas porque es algo importante para ellos, determinados datos, hay informaciones que son específicamente para clientes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que tener ese orden, esa habilidad y esa estrategia para armar todo eso es el gran trabajo de nosotros en comunicación corporativa. Cuando ya una empresa sabe, conoce, con un especialista, claro está, lo que es su comunicación corporativa, cuáles son esas estrategias de comunicación corporativa, cuál es el impacto que tiene esta comunicación en la cultura empresarial y cuál es la motivación que esto también fluye en los empleados, que si las empresas supieran cuál es ese impacto, tal vez se detuvieran y dicen, oye, tengo que trabajar mi comunicación corporativa. Es que hay empresas, marcas más que empresas,
con las que una se identifica sin uno trabajar ahí, sin uno pasarle ni cerca. Es más, puede ser que ni siquiera sean marcas de tu país, pero tú te llegas a conectar con esa marca porque se vuelve una chulería y tú no sabes ni siquiera por qué. Y ese por qué es justamente el trabajo de comunicación corporativa / un poco mercadeo también y publicidad, que ahí se mezclan un poco todas las cosas. Pero cuando tú realmente conoces ese mensaje y logras conectarlo con tu audiencia, conectarlo con lo que la gente de verdad le interesa, con lo que la gente realmente es, eso hace que sea como una fibra sensible. Ya no estamos hablando de algo racional, ya no estamos hablando de algo teórico, estamos hablando de algo que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi realidad, que tiene que ver con una solución a un problema que yo tengo en mi día a día, y que esa marca además de alguna manera me identifica a mí como persona, identifica mi realidad. Entonces eso es lo que genera esa emoción y hace que esa reputación de esa marca esté mucho más, digamos que está blindada, pero más que blindada, que esté conectada con el corazón de la gente. Y eso pasa también con los colaboradores. Cuando la marca, cuando la empresa se encarga de mantener una comunicación constante con ese empleado, con ese colaborador, de decirle las cosas que está haciendo y el impacto que eso está teniendo a nivel social, a nivel económico, incluso a nivel de ellos mismos de crecimiento propio, la identificación es distinta, el efecto que tiene es distinto. No es lo mismo tú sentir que tú eres un constructor, que es lo que estás es pegando blogs, a tú saber que tú estás edificando una catedral. Que no, los enfoques son totalmente distintos y eso todo depende de la comunicación que tengan esos líderes, esa empresa, esa marca contigo, de hacerte sentir parte de eso que se está construyendo. Así es, y escuchamos mucho los términos de humanizar marcas, sí. Escuchamos mucho los términos de liderar mercados, de ser líderes en nuestras industrias o en nuestros nichos de mercado, y no queremos entender que para liderar no solamente marcas, sino también dentro de nuestro nicho y dentro de nuestras empresas, y para humanizar debemos estar acorde con esta comunicación corporativa. Sí, porque totalmente. De lo contrario, esto no puede correr, como digo yo, como las agujitas de un reloj, no puede manejarse, porque todo es uno. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de comunicar esas políticas o esas decisiones de la empresa a los empleados y a los clientes, Betania? Yo siento que, volviendo a lo que estábamos hablando ahora, siempre irse al humano. Para mí la apuesta es al humano, sobre todo en los últimos años. Hemos visto que la tendencia de la gente, de lo que la gente acepta, de lo que la gente quiere saber, de lo que la gente incluso repostea, ahora que tenemos mucho este tema de digital, tiene que ver con cosas que los identifiquen de alguna manera, que conecten con alguna parte, con algún insights, como se habla mucho en marketing. Justamente, por ejemplo, los memes, que es lo que vemos en el día a día en redes sociales, esos chistes de cosas, lo que más conectan con la gente son esos, que reflejan una cotidianidad, que reflejan cosas de las que quizás nadie habla, pero que te pasan en el día a día. Entonces, yo creo que ese tema de los memes, de cómo funcionan, que al final están basados en insights de la cotidianidad, también se aplica para la comunicación corporativa. Y dejar un poco la formalidad, dejar un poco la estructura tan cerrada, tan rígida, y llevar eso que yo tengo que decir de mi marca y esas acciones que estoy realizando con mi marca a conectar con alguna fibra sensible, con alguna realidad, con algo de ese día a día que realmente le importa a esa audiencia que yo quiero conquistar. Mira, ahora que cuentas eso, me río mucho porque en esta semana, y yo creo que el que es dominicano y el que no es dominicano habrá visto los memes que han salido del caso de Nuria Piera reciente de la semana pasada. Yo creo que todo el mundo ha hecho un meme de los famosos diplomas y los chequeos de los diplomas. Yo he visto a todo el mundo hablar de eso. Y se ha hecho, con ese audio se han hecho muchos memes. Y figuras del espectáculo, figuras de la política han utilizado eso y se ha hecho viral. Y todo el mundo se ríe de esa situación. O sea, se humanizó un mensaje que fue difícil para alguien, pero que todo el mundo se ha reído de él. Sí, o sea, se utilizó, es un muy buen ejemplo de eso que tú acabas de decir.
pero también la comunicación corporativa puede surtir efecto en situaciones de crisis y conflictos, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Podemos utilizarlo, cómo podemos navegar, cómo una empresa puede navegar en eso y solucionar crisis y conflictos utilizando la comunicación corporativa. Mira, el tema de las crisis, eso es una especialidad y ahí aprovecho para hacer un poquito un paréntesis sobre este tema. Aquí tenemos un tema, yo diría que a nivel local, de que se entiende que el perfil del comunicador corporativo o del relacionador público tiene que conocerlo todo, dominarlo todo. Y entre ese dominarlo todo está el tema de crisis. El tema de crisis es un punto muy específico, es algo muy especializado que deben las marcas distintas estar preparadas, sobre todo esas grandes marcas, todas las marcas, porque todas están expuestas a vivir una crisis en un momento determinado, pero las grandes marcas son las que tienen obviamente más cosas en juego y a las que se le puede salir un poquito más de control todo el asunto. Y a lo que voy es que debemos de resaltar esa especialidad. Debemos resaltar que dentro del gremio, diría que de la profesión, hay distintas especialidades que tenemos que reconocer, identificar y tratar de no empaquetarlas en un solo perfil, porque eso le puede generar incluso como una desventaja a la misma marca en el momento en que necesite algo de manera muy específica. Dentro de los comunicadores están los relacionadores públicos, que dentro de eso también hay otra subespecialización, dependiendo del tipo de público al que tú te dirijas. Hay algunos que tienen más que ver con conexiones con gobierno. Eso es un mundo, eso es un arte, eso es algo que hay que ir cultivando, que depende de relaciones que tú vas construyendo en el día a día también. Hay otros que se dedican a tener esa relación fuerte con prensa, con líderes de opinión, con sectores empresariales. Hay algunos que tienen un poco de todo, pero normalmente como que hay grandes especialidades, y dentro de la comunicación corporativa, esta parte de manejo de crisis es una persona o un grupo o una empresa que tiene este foco de especialidad, valga la redundancia. Y entonces ahí obviamente eso es la parte como más delicada de todo el tema de la comunicación. Lo que yo siempre resalto del manejo de crisis es qué es lo que dicen todos los grandes teóricos de esta parte. La verdad es todo. Con lo que se tiene que trabajar, con lo que tiene que trabajar una empresa siempre es en base a su verdad. Jamás en una crisis decir una cosa que no es porque va a sonar mejor. No, quédate con tu verdad, porque esa verdad, tú manejándola de la manera que tengas que manejarla, pidiendo disculpas si tienes que pedir disculpas, remediando algo si eso es lo que hay que hacer en el momento, pues es la forma de tú salir, digamos que airoso o al menos con la credibilidad delante de la gente, porque si encima tratas de salir airoso y te descubren que estás en medio de una mentira, ya en lo adelante va a ser muy difícil que la audiencia te crea cualquier cosa. Entonces, yo creo que ese valor de la honestidad es bastante humano y creo que todo está conectado con lo que venimos hablando de la primera pregunta. Siempre humanidad, siempre transparencia y siempre lo más llano posible con la gente. Así es, sí, eso que dijiste ahora, me encanta que lo hayas dividido así. No solamente por la parte de relaciones públicas, porque me ha pasado con gente que le digo, me solicitan a alguien de relaciones públicas y le digo, oye, esta persona, ¿para qué la necesitas primero? No, pero es un relacionador. No. ¿Qué necesitas específicamente? Porque si quieres una persona que maneje medios de comunicación, esta persona te va a ser bueno, pero si es una persona que va a manejar redes sociales o un músico, esta persona te funciona perfectamente. O sea, el área de genialidad de las personas te va a dar un mejor trabajo. Y el manejo de crisis es algo espectacular. Y si tú consigues una persona especializada en eso, o una compañía especializada en eso para manejarlo, sobre todo, por ejemplo, los políticos también, eso es algo fantástico, porque no es cualquiera que puede manejar una crisis comunicacional o una crisis que esté manejando un político o una marca. No es cualquiera que lo puede hacer, no es cualquier relacionador público así porque sí.
es manejo de crisis, como lo dijiste. Ahora, hablando, ya casi cerrando, pero de las redes sociales. Cuando iniciamos el tema, dijimos que hay muchas personas que entienden que comunicación corporativa en esto de redes sociales es bueno tener todas las redes sociales y manejarlas bien. Tal vez un buen community manager y un estratega y a veces ni siquiera buscan un estratega para las redes sociales, sino un community manager, y vamos a darle a eso, son sus comunicaciones. ¿Qué papel juegan las redes sociales en la comunicación corporativa y cómo estas deberían manejarse? O cómo deben manejar esa presencia las empresas en redes sociales. Es vital, las redes sociales es una necesidad, es una herramienta bellísima. Hace algún tiempo se veía como que era una competencia de todo lo tradicional y de la comunicación corporativa. Para nada, al contrario, es una herramienta maravillosa que nos permite amplificar de manera incluso más efectiva muchos mensajes. No todos los mensajes están diseñados para redes sociales ni deben ser difundidos. Cada mensaje tiene su canal adecuado, pero digamos que si nuestro objetivo es llegar a un público masivo, a los clientes, amplificar una noticia, digamos que a ese gran público, ya redes sociales es la vía correspondiente, porque la gente incluso si quiere saber el horario de cuando abre un comercio, va ahí. Si quiere confirmar una noticia de si es verdad que tal cosa está en especial o no está en especial, va a las redes sociales, la dirección. O sea, ya la gente ya ni googlea, o sea, va directamente a cuál es la cuenta y busca ahí quizás la información que más le importe. Entonces, ya a nivel corporativo, obviamente el tema de comunicación digital es algo que debe manejarse con estrategia. Eso no es opcional, no debe de ser opcional y debe de estar estrechamente atado a esa gran estrategia de comunicación de la empresa para que tenga un sentido. Y también ahí va a haber como un soporte en todas esas acciones de relaciones públicas. Algunas cosas se van a ir enteramente a digital, algunas cosas se van a apoyar solamente en digital y quizás van a tener otros canales. Toda esa parte se define ya en la estrategia, pero definitivamente es algo que incluso nos agrega algo que anteriormente no teníamos, que era la forma de medir impacto. Aunque una gran parte de la comunicación sigue siendo intangible y digamos que bastante cualitativa, pero el tener las redes sociales ahora nos da un indicador cuantificable ahí de la cantidad de impresiones, incluso la cantidad de comentarios, y no tanto quizá la cantidad, pero sí digamos que el sentimiento de la gente ante esa publicación, si es algo positivo, si es negativo, si generó dudas, si genera una controversia y demás, y nos ayuda mucho a que esa comunicación sea en dos direcciones. Ya obviamente se acabó aquello de que solamente la empresa emite un mensaje, sino que la gente a veces es la gente a veces la que genera la información y la empresa reacciona. No es lo ideal, pero sucede muchas veces. Entonces, nada, ahí tenemos un canal maravilloso para generar una conexión directa con la gente, para humanizar la marca, para conectar con esos sentimientos, conectar con ese día a día, montarnos en situaciones del día a día que le puedan sumar a la marca. Por ejemplo, hay una marca de supermercado acá que el equipo es brillante porque todas las tendencias que apliquen obviamente para la marca, ellos se montan en ella. Había una canción de un mango y ellos buscaron a esas dos personas que hicieron esa canción, que eran dos muchachos de un campo, y de una vez armaron una campaña y la gente reaccionó con muchísima risa y le encantó y la compartieron. Entonces, esa clase de dinamismo hoy en día hay que tenerla en las marcas, porque hay que jugar un poco con las emociones de la gente y con esa forma de generar ese vínculo y de que la gente sepa lo que la marca quiere decir, pero le interesa escucharlo, que yo creo que esa es la parte más importante y uno de los grandes retos que tenemos hoy en día en la comunicación. Esa misma iba a ser mi siguiente pregunta, que ¿cuál considerabas tú que es el desafío más común o el mayor desafío que enfrentan las empresas en cuanto a lo que es la comunicación corporativa y cómo podrían superarlo? Porque sabemos que hay muchas cosas que tal vez ni siquiera se han dado por enterada las marcas, las grandes y las startups, las pequeñas. Si las grandes no se han enterado, imagínate las pequeñas. Entonces, sí. ¿Cuál sería ese mayor desafío que consideras tú
ya a título muy personal, no voy a decir estadísticamente, vamos a decirlo a manera personal, que están enfrentando en cuanto a comunicación corporativa las empresas en nuestro mercado y cómo lo superarían? Yo creo que el cerrarse mucho a que en lo que yo quiero decir, enfocarse mucho en lo que a mí me interesa, sin tomar en cuenta la audiencia a la que yo me voy a dirigir y lo que a ellos les interesa. Ahora la comunicación se trata mucho de dar soluciones, de hacer ese punto en común entre lo que yo te quiero decir y lo que tú también necesitas saber de mí, y en cómo yo te puedo ayudar, cómo yo resuelvo un problema que tienes, un dolor que tienes. Entonces, sacar la mente de esa caja, de esa comunicación de hace algunos años, de esas palabras que son complejas, que no todo el mundo entiende, suenan muy lindas, están muy formales, muy acordes con lo corporativo, con las cosas de cierto nivel, pero al final se quedan tan allá arriba que nadie llega a ellas. Entonces, quitarnos un poco ese mindset y entrar a la nueva dinámica de comunicación donde la gente es parte, donde la gente te dice cuando le gusta y cuando no le gusta algo, donde tú le aportes valor directamente a la gente y la gente te lo sepa decir inmediatamente y reaccione de alguna forma. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, porque la verdad es que en los últimos ni siquiera 10 años, 5 años, la comunicación ha dado un giro pero brutal. O sea, las cosas hace un tiempo eran de una manera y de un tiempo para acá, o sea, es como que todo lo contrario. Ya las fórmulas que se utilizaban hace 6 años son obsoletas hoy en día. Han cambiado la prioridad de la gente en cuanto a medios de comunicación. No es que no los consumen, pero se consume de manera diferente ahora. Porque, por ejemplo, ahora es más fácil que alguien a través de la cuenta de red social de un periódico se mantenga informado a que vaya a buscar una edición impresa. Eso por darte un ejemplo. Entonces tú tienes que tomar mucho en cuenta ese tema de los canales. También hay que tomar en cuenta los nuevos estilos de comunicación, los nuevos canales de comunicación. Hay estilos que son muy atrevidos hoy en día aquí, que son propuestas, digamos que novedosas, que muchas marcas le tienen miedo porque están involucrados, relacionadas con algunas cosas que quizás no van tan acorde con lo convencional o con lo conservador y le tienen cierto temor. Yo no digo que para todas las marcas aplique ese tipo de medios, pero hay algunas marcas que sí pueden realizar algunas acciones como que atreverse un poco más, experimentar un poco más, abrirse un poco más y reorganizar esas prioridades de comunicación, de que lo importante no es solamente emitir el mensaje, es que llegue y es que conecte por encima de todo. Oh, claro, es cierto lo que dices. Y nosotros tenemos que, aunque nos debemos de abrir, como dices, debemos de apoyar y aceptar que esos cambios están, pero también apoyar lo bueno, lo que está bien hecho, lo que debe ser. O sea, no todas las cosas porque dan rating están bien. Entonces, eso debemos estar claros y ser concisos. O sea, el hecho de que algo te dé el rating no está bien, pero debemos estar abiertos a los cambios. Eso es algo real. Hay veces que hay gente que me ha dicho a mí, te escuché en el podcast al principio, y yo decía, pero yo también estoy en televisión. Y para mí antes, el estar en televisión solamente era como, ya, el programa se veía en la televisión y muchas personas me decían, te escucho en el podcast. Y yo decía, pero más gente me escucha en el podcast en Spotify o en Apple Podcasts o en YouTube que los que me están viendo en señal abierta. O sea, ya la comunicación es muy diferente. Como tú acabas de decir, antes no se hacían cosas como estas que estamos haciendo. O sea, yo estoy en Nueva York, tú estás en República Dominicana. Estas cosas no se hacían regularmente. La gente o yo viajaba para entrevistarte o tú venías para yo entrevistarte. Pero una entrevista de más de 15 minutos vía online, eso no se hacía para una señal abierta. La gente no lo aceptaba como tal. Y ya esto es lo normal, ya esta es la cotidianidad. Entonces debemos entender que esas cosas son así. Ya casi finalizando, ¿qué debemos tomar en cuenta para diseñar una estrategia efectiva de una comunicación corporativa? ¿Qué tú podrías decirnos 3, 4 puntos que
podrías decir, bueno, esto debemos tomar en cuenta para diseñar una estrategia efectiva? Esa estrategia comercial de la marca, que la marca necesita lograr, cuáles son esas experiencias previas, esos puntos de dolor que tiene la marca, si hay alguna experiencia previa que generó una retroalimentación positiva o negativa, ambas, conocerlas, estudiarlas, entender qué podemos nosotros mejorar, qué podemos aportar, ver también un poco, ya esa es la parte creativa, que esa es la parte que yo más disfruto. Cuando ya yo tengo todas mis informaciones de saber qué es lo que la empresa quiere lograr, dónde se encuentra posicionada, cuáles son las cosas que está haciendo, cuáles son esos mensajes grandes que ellos dicen que quieren tener, porque obviamente la empresa siempre te da algo y luego tú, como profesional de la comunicación, ahí ya construyes, digamos que disciernes que sí, que no, a qué se le da el giro, que ellos no están viendo que tú sí ves que tiene una gran oportunidad. Y entonces ya luego de toda esa parte que es como esa recopilación de información, ahí viene la parte creativa, que es lo que a mí me encanta, que es ver qué cosas distintas yo puedo hacer, cómo podemos experimentar, qué tan abiertos estamos a hacer, que si un podcast, que si creamos un reportaje pagado, pero lo hacemos con un enfoque que sea atractivo, que sea distinto, que involucremos más personas, que si introducimos influencers, o sea, depende, todo obviamente va a depender de la marca, de todo lo que se quiera lograr. Pero al final yo creo que lo que hace la gran diferencia es esa parte creativa de cómo tú vas a lograr comunicar y conseguir esos objetivos de comunicación de manera distinta, jugando con todos los elementos, los tradicionales y los nuevos que ahora tenemos a disposición. Así es, a mí me encanta eso, porque la diferenciación es la clave. Que la gente pueda decir, ok, ¿por qué yo voy a donde ella, no voy a otra persona? Porque yo quiero comprar este producto o esta marca y no la otra. ¿Por qué? Porque es que todo existe, todo está, ya tenemos todo a la mano. Ya no es como antes, que lo que dice esta marca es ley porque es lo que he visto toda la vida. No, ya hay de todo. Entonces, ¿por qué debo hacer eso? ¿Por qué debo aceptar eso y no tal cosa? Ya tengo que finalizar, pero antes de irme, nadie sale de este podcast sin decirme 3 secretos, porque se llama Secretos CEO. Entonces, tienes que decirme 3 secretos. Tus 3 secretos, sea de tu vida laboral, de tu vida profesional, de tu vida personal, como quieras, que te han convertido en la profesional o en la persona que eres hoy día. ¡Wow! Muy bien. Bueno, uno de mis grandes secretos personales es mi fe. Ha sido vital para mí, para mantener mi equilibrio, porque realmente es muy desafiante. Mantener como en orden la mente, mantener la paz, porque este trabajo tiene mucho que ver con correr, con prisa, con presión, y entonces cuando tú vives en eso, a veces la mente se te pone que tú sales de tu centro, y mi fe me ha ayudado mucho a mantener los pies en el piso y equilibrio interno. Mi otro gran secreto que está muy, muy vinculado con este primero es mi psicóloga, que me mantiene también bastante conectada con la realidad y con la paz más que nada, porque sí, esto es desafiante, esto es bien desafiante, trabajar con gente, dirigir equipos, reportarle a personas que tienen altos cargos con muchísima presión y muchísima responsabilidad también, gente que está esperando altos resultados de ti. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Al final, todo el que trabaja en relaciones públicas sabe a lo que me refiero, entonces es un poco difícil, pero mantener el equilibrio es lo que te permite generarle seguridad al cliente y tú tener la seguridad para tú accionar en medio de aquel vendaval. Entonces, mi psicóloga es mi otro gran secreto en todo esto. Y el tercer secreto, que es un poco ya más práctico, yo soy mucho de asesorías, o sea, de asesorarme con personas que sepan cosas que yo no sé.
porque uno cree que uno tiene que saberlo todo cuando uno está o manejando un negocio o liderando un área específica. No, tú no tienes por qué saberlo todo. Yo me rodeo y me asesoro muchísimo con personas que tienen que ver con temas de finanzas para yo saber cómo manejar mis temas de presupuesto, tanto personales como del negocio o de los puestos a los que yo he tenido que responder. Y en cuanto a liderazgo, en cuanto a todas las cosas que yo sienta que necesito fortalecer, yo voy y me preparo, yo lo estudio, yo busco una gente que sepa y le digo ayúdame. Entonces yo les recomiendo a todo el que está empleado o dirigiendo, queriendo dirigir o teniendo un negocio o ya lo tiene, asesórense en lo que necesiten, porque siempre uno va a necesitar un empujoncito en un área que uno no es experto en todo. Entonces vamos a buscar a los expertos y que nos ayuden. Bueno, me encantaron tus 3 secretos, sobre todo ese último. Yo soy muy fan de buscar a las personas que tienen sus áreas de genialidad. Yo digo, yo busco el área de genialidad de cada persona porque aunque yo pueda manejar cosas, esa es su área de genialidad y yo se la suelto. Y yo soy feliz dejando que cada quien maneje su área de genialidad y yo manejo la mía. Así uno es más tranquilo. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. A ti, de verdad, gracias por la información, por la invitación. Gracias a ti por toda la información. Bueno, señores, les pido que de verdad aprovechen toda esta información que nos dio Betania Ortega el día de hoy en cuanto a este tema de comunicación corporativa. A mí me ayuda muchísimo, me gusta muchísimo. Y ustedes saben que soy fanática de esta rama de la comunicación corporativa. Pasen este episodio para que más personas se informen. Si nos estás viendo a través del canal 25, muchas gracias. Si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte. Déjanos aquí debajo cualquier comentario que quieras sobre este tema o sobre otro que quieras que traigamos al canal. Pásalo también para que más personas se enteren. Si nos estás escuchando o viendo por nuestras plataformas de podcast, sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, la que sea, también suscríbete y descarga este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo. Bye, bye.